tardes, estimados alumnos de séptimo básico. Le habla su teacher Felipe Rivera. Y el motivo de este video es para hablar sobre la segunda clase online o video sobre las primeras civilizaciones. Como hemos estado viendo en la guía anterior, estamos revisando las características que pasó el hombre desde que, entre comillas, evolucionó desde un mono, ¿cierto? Desde un Australopithecus hasta un Homo sapiens pasando por distintas etapas, ¿cierto? La etapa de la neolítica, paleolítica, hasta formar las primeras civilizaciones o los primeros pasos para formar las grandes civilizaciones. En ese sentido, ya vimos la civilización china, india y egipcia, y la de Mesopotamia también. Pero hoy día entonces nos vamos a enfocar en las... También vimos, estaba viendo cómo se pobló América, ¿cierto? Las distintas teorías. Y desde ahí me voy a agarrar para ver cuáles fueron las grandes civilizaciones americanas, ¿ya? El video de hoy nos vamos a enfocar sobre las características de las civilizaciones americanas y en la civilización maya. El siguiente video de la próxima semana va a ser de la civilización azteca y de los incas. Bueno, grandes civilizaciones americanas, ¿ya? Para hablar de las grandes civilizaciones americanas tenemos que destacar y describir ciertas características que tuvieron cada una de ellas. Lo primero es que tenemos que saber que estas civilizaciones americanas, ¿ya?, alcanzaron un gran nivel de desarrollo cultural y tecnológico, ¿ya?, antes de la llegada de los españoles. Incluso se cuenta que cuando llegó Hernán Cortés a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, quedó tan asombrado con el mercado que había, porque incluso era más grande que el de Sevilla. Y el mercado de Sevilla era el mercado más grande de Europa. Es decir, incluso con algunas cosillas, las civilizaciones americanas estaban un paso por delante de los mismos europeos. Bueno, las grandes civilizaciones americanas se localizaron en dos grandes áreas de nuestro continente, en el área mesoamericana y en el área andina. Y tercero, se localizaron en estados. Y cuando un grupo, ¿cierto?, se localiza en estados, ya se puede llamar civilización. Y tuvieron las siguientes características, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Las grandes civilizaciones se caracterizaron por formar grandes ciudades, por tener poderosos gobernantes, por tener sociedades jerarquizadas, ¿ya?, estratificadas según tu condición social, por desarrollar un gran avance científico y tecnológico y por un sistema de escrituras o contabilidad. Bueno, todo eso lo vimos anteriormente en la guía que hemos estado revisando, ¿ya? Cuando hablamos de grandes ciudades, básicamente hablamos que eran poblaciones de gran número. La población de Tenochtitlán a la llegada de Cortés era de más de 300.000 habitantes, casi el doble o el triple de Casablanca, ¿ah?, que habitaban en grandes edificios monumentales, o a las primeras, tipo pirámide en Egipto, parecido. Y estas ciudades constituían el centro cultural y de gobierno de cada una de estas civilizaciones, ¿ya? Dentro de su economía existía, ¿cierto?, la agricultura, típico para que el hombre pueda, ¿cierto?, alimentarse, ¿ya?, proporciona alimentos, y podía sostener a una gran población urbana, ¿ya?, gracias a la agricultura, ¿ya? Y también a eso, gracias a que se podía generar un gran cultivo, se producen los excedentes. ¿Qué son los excedentes? Los excedentes son los bienes que están en exceso, que son muchos. Entonces, si yo necesito 2 kilos de papa para vivir a la semana, pero en mi cosecha produzco 10 kilos de papa a la semana, ¿qué hago con los otros 8? Obviamente los comercializo. Entonces, gracias a los excedentes que genera la agricultura, se fomenta aún más el comercio. Yo cambio mis productos y la artesanía, ¿cierto? Los aritos, los gorritos, los jarrones, etc.
¿Ya? Entonces la agricultura se liga estrechamente con la economía a través de los excedentes agrícolas. Se producían tantos productos que podían comercializar unos con otros y así generar un intercambio. ¿Ya? Dentro de los poderosos gobernantes encontramos que hay una administración política. Ya en las civilizaciones de cualquier tipo, ya sea en India, en China, en Egipto, Mesopotamia, ¿cierto? Se caracterizan por un orden político, por una administración política. Y en esta administración política, o este orden político, son los que gobiernan las ciudades. ¿Ya? Hay alguien que nos va a gobernar. Hay una jerarquía social. ¿Ya? Y puede gobernar un territorio pequeño como un territorio más amplio. Y ya en las ciudades las personas van a ser clasificadas según su actividad o según lo que hagan. ¿Ya? Y según lo que hagan van a formar parte de un grupo social. ¿Ya? Y eso les va a entregar prestigio y honra y una calificación social. ¿Ya? Entonces vamos a tener en los que gobiernan sacerdotes, nobles, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Y así se forman las sociedades. Alcanzan a un gran desarrollo científico y tecnológico esencial, ¿cierto? Especialmente en lo que es la ciencia y la tecnología y lo que son los calendarios. Los calendarios más precisos en la antigüedad fueron los calendarios que hicieron en las civilizaciones americanas. Y otro logro importante, ¿cierto?, del sistema de escritura y de contabilidad que sirven para registrar cosas. ¿Ya? ¿Qué era lo que registraban las primeras civilizaciones americanas? Registraban los intercambios comerciales, es decir, cuántos productos se intercambiaban entre las personas dentro del mismo territorio para ver cuánto dinero o ingresos se generaba. ¿Ya? Y principalmente también servía para contar a la población y para ver los principales y para escribir, ¿cierto? O dejar anotados los principales acontecimientos de esa civilización, sus avances. Dijimos entonces anteriormente que las grandes civilizaciones americanas se colocaron o se formaron en dos grandes partes de América, en el área mesoamericana y en el área andina. Cuando hablamos del área mesoamericana, básicamente hablamos de América Central. ¿Ya? Eso es, lo que comprende desde México hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, por ahí toda la península del Yucatán y centro de México. Y ahí es donde surge la civilización maya y la civilización azteca. Y la zona andina es todo lo que va desde la cordillera de los Andes hasta Chile. Y es ahí, ¿cierto?, donde surge la civilización inca. Ahí ustedes pueden ver las tres grandes civilizaciones precolombinas. Los aztecas, que se ubicaron en el centro de México, los mayas, que se ubicaron en la península del Yucatán y lo que es la zona de Guatemala, El Salvador y Belice hoy en día, y los incas, que abarcan prácticamente casi toda la cordillera de los Andes, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina y también la mitad de Chile. Hasta más o menos los incas tuvieron influencia hasta la zona de Concepción, hasta ahí más o menos tuvieron gran influencia en Chile. Bueno, vamos a partir esta clase con la civilización maya, que según cuentan más del año 2000 a.C. al año 1546 después de Cristo, donde desaparecieron y nadie sabe cómo desaparecieron. Hasta el día de hoy es un enigma. ¿Ustedes pueden resolver? Sería interesante. ¿Ya? Los mayas, como les dije, habitó la zona mesoamericana y lo que sería la península del Yucatán. ¿Ya? En esta península del Yucatán hoy en día se encuentra lo que es parte del sur de México, Belice, Honduras y lo que es El Salvador. ¿Ya? Toda esta zona mesoamericana y que está en América Central. ¿Ya? Ahí pueden ver con más atención lo que el territorio vasto que tuvieron los mayas. Ya.
Un asunto importante, como hemos estado hablando, tiene que ver con la sociedad, ¿cierto? Cuando las civilizaciones se forman, lo primero que hacen o que realizan es estratificar la sociedad por capas sociales, por clasificación social. Y son jerarquizadas, ¿ya? Estratificadas. Cuando hablamos de sociedad estratificada, es que son inmóviles. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú naces siendo, según los mayas, un hombre pequeño o un Yalba Ukinov, ¿ya? Jamás vas a poder pasar al siguiente escalón, a ser un Polón o un mercader. Y un mercader jamás va a poder hacer un Almenov, ¿ya? O pertenecer a la nobleza, ¿ya? Son sociedades sin movilidad social. Donde tú naces, tú te quedas ahí para siempre. Por lo tanto, el Alakogik, siempre sus herederos van a ser los que van a gobernar, ¿ya? Bajo ese parámetro, la sociedad maya está organizada, como le dije, bajo una estratificación social, ¿ya? Jerarquizada y sin movilidad social, ¿ya? Para que entiendan. El que gobernaba era el Alak Unik, que era el hombre verdadero, ¿ya? Descendiente del dios, ¿ya? Oau, en quien residía el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. Luego venía el Akinov, los más altos del sol, que eran los sacerdotes, la nobleza, el Abmenov, el Polón, mercaderes profesionales, y los Yalbamikov, que eran hombres pequeños, ¿ah? O esclavos, ¿ya? El Alaf Unik, era básicamente el jefe político, militar y religioso, ¿ya? Era un rey, por decirlo así, para que lo puedan entender, era el que tenía el poder total sobre el territorio maya. Un asunto importante que tenemos que dejar en claro es que los mayas formaron ciudades-estados, jamás formaron estados unitarios, que a diferencia de los aztecas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ciudad maya tenía sus propias reglas, su propio Alak Unik. Ese Alak Unik gobernaba dentro de su territorio. Ejemplo, imaginemos que hay un Alak Unik en Casablanca, ¿ya? También va a haber un Alak Unik en Valparaíso. Por lo tanto, las leyes que se hacen en Valparaíso van a ser distintas que la ley que se hace en Casablanca, porque cada ciudad-estado era independiente y libre unas de otras. Sí, todos tenían la misma cultura común, eran mayas, pero cada ciudad tenía sus propias reglas, ¿ya? Y su propia sociedad, para que vayan diferenciando. Bueno, ahí está lo que sería el Alak Unik, ¿cierto? Que venía siempre en palacios lujosos, rodeado de una corte, ¿cierto? De funcionarios, artistas, músicos, servidores y esclavos, que como ustedes pueden ver ahí, lo trataban muy bien, ¿ya? Las ciudades. Aquí pueden ver una imagen de lo que es parte de la zona mesoamericana, básicamente la península del Yucatán, sur de México, ¿no? En donde las ciudades, ¿cierto? Estaba el centro principal, amplios caminos, ¿eh? Pavimentados que conducían al centro ceremonial. Y aquí donde todo esto era un lugar sagrado donde se hacían sacrificios humanos para los dioses, donde se jugaba el juego de la pelota, ¿ya? O el primer fútbol, ¿cierto? Que era muy importante para esta cultura, y estaba siempre rodeada de grandes selvas. Por eso costó mucho encontrar todas estas grandes construcciones, por la gran cantidad de selva que hay en el lugar, ¿ya? Aquí vemos un asunto importante, que es el juego de la pelota. El juego de la pelota, para los aztecas, para los mayas, perdón, era un hecho de vital importancia, porque primero se hacía en honor a los dioses, ¿ya? Segundo, porque solamente se ocupaba una especie como de aquí, dejaban la pelotita, entonces tenían que ocupar solamente, mi bolita está un poco alta, ¿cierto? Pero tenían que ocupar solamente el movimiento de estómago, ¿ya? No podían ocupar ni los brazos, ni las manos, ni las piernas, ¿ya? Y tenían que hacerle un gol adentro de un aro que estaba en ambos lados. Se podía jugar de 3 personas a 11 personas, ¿ah? Y esto se hacía en honor al dios Chichen Itza, que era uno de los dioses más importantes de los mayas, ¿ah? Así que eso. La economía,
La economía, como ustedes pueden ver aquí, los mayas al vivir en zonas selváticas siempre se iban moviendo o iban moviendo las ciudades. ¿Ya? Y inventaron lo que se denomina el sistema de tala y roza. Como ustedes pueden ver en esta imagen, lo primero que hacían al llegar a una zona selvática era talar los árboles para poder asentarse. Luego de talar los árboles, rociaban o quemaban la vegetación. Y con el abono que eso generaba, plantaban su maíz, ¿cierto? Y araban la tierra. Y podían abastecer las ciudades. Pero esto genera un problema. ¿Qué problema creen que generaba? Básicamente el gasto de tierra. Porque al quemar la tierra para poder sacar sus adobos, la tierra se gastaba y no se podía volver a reutilizar. Y eso conllevaba a que los mayas constantemente tengan que ir formando ciudades o moviéndose de localidad para poder seguir realizando la agricultura. Entonces ese es el sistema de tala y roza, ¿ya? Talamos los bosques, rociamos la vegetación, la quemamos para ocupar su abono y luego plantamos. Pero el problema de eso es que la tierra se va gastando y al gastarse no se puede volver a reutilizar y los mayas tienen que estar cambiándose de localidad constantemente. Por eso formaron tantas ciudades en tantos lugares de la península del Yucatán. Y aquí vemos algunos productos, ¿cierto?, que intercambiaban los mayas. Básicamente el choclo, ¿cierto? Artesanías y lo que es el jade. El jade era una piedra preciosa muy apetecida por los mayas, ¿ya? Era una especie como de oro, ¿cierto? Y en este caso, el jade, ¿ya? Bueno, y los campesinos, que dentro del estrato social eran los que estaban por sobre los esclavos, ¿ya? Iban a las ciudades para llevar a cabo los productos que ellos cosechaban a la nobleza o a la sociedad un poquito más alta y llevaban algún caso ante la justicia también. Por ejemplo, si sufrían algún robo, ellos iban a las ciudades a mostrar su inquietud, aparte de llevar sus cosechas. Rituales. Las civilizaciones americanas, especialmente los mayas y los aztecas, se caracterizaron por lo que ustedes ven aquí, por hacer grandes rituales de sacrificios humanos. ¿Ya? Ahora, ¿quién eran los que se hacían estos sacrificios? No eran los mayas, obviamente. Eran básicamente los esclavos. ¿Ya? Prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento. ¿Ya? Y a quienes se les extirpaba el corazón o se les decapitaba para dar su sangre, su corazón, a los dioses y así conservar el orden cósmico, que la Tierra siguiera funcionando, básicamente. Dentro de los grandes logros de los mayas, ¿cierto?, encontramos lo que es la astronomía, ¿ya?, el estudio de los astros, de las estrellas, y destacamos el área de las matemáticas y la escritura. ¿Ya? Dentro de lo que es la astronomía encontramos básicamente lo que son los calendarios. ¿Ya? Los calendarios mayas eran muy precisos, muy exactos, ¿ya? Y servía para predecir eclipses, ¿ya?, calcular la duración del año, por ejemplo, en un planeta como Venus, ¿ya?, elaborar calendarios de gran precisión, como les dije. Y los mayas tenían dos tipos de calendario: el Abat, que era el calendario solar de 18 meses, de 20 días y un mes de 5 días. ¿Ya? O sea, saquemos la cuenta: 18 meses, 20 días, más 5, y el otro calendario que era de 13 meses, 20 días, y se usaba para hacer augurios y definir los horóscopos, algo que a muchos les gusta, ¿cierto?, ver su signo y qué les depara el futuro. El Abad y el Tolsi, los calendarios mayas. Bueno, y otro asunto importante tiene que ver con la matemática. Los mayas inventaron o crearon un sistema vigesimal, el número 20, conocido en el 0. Así lo identificaban, y luego con solo 3 símbolos combinaban y colocaban en distinta posición para lograr las expresiones matemáticas, ¿cierto? Aquí teníamos el 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y el 5 ya era una línea.
ya el 10 era 2 líneas, y del 15 al 20 ya eran 3 líneas. Y así iban sumando y registrando lo que ellos iban realizando. ¿Ya? El sistema vigesimal de los mayas. Y por último, la escritura. Desarrollaron un sistema de escritura en base a dibujos de caras de animales y signos de forma extraordinaria, ¿ya? Este era su sistema de escritura. Así como los chinos, ¿cierto?, escriben en base de símbolos, ellos también lo hicieron, pero a base de animales y signos. Estos se llamaban glifos y podían representar palabras o sonidos. Era un sistema complejo que para saber escribir se necesitaban muchos años de estudio. Bueno, chicos, este fue el video del día de hoy. Espero les sirva. A continuación les voy a dejar un video sobre la civilización maya para que puedan revisar la guía. La guía que les mandé es una sola, es una de los mayas, aztecas e incas, ¿ya? Para que la puedan revisar. Es larga la guía, pero no es fácil de poder realizar, ¿ya? Espero que les haya servido este video. La próxima semana vamos a ver sobre los aztecas y sobre los incas. Eso, chicos, un abrazo para todos. Cuídense harto y espero volver a verlos pronto. Adiós. Y vean el video. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los olmecas. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva. El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Cuánto trabajo!, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas, entre ellas la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. Templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva.
sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. El calendario. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban y, por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Hab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1,000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número. Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. La creación del hombre. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. ¡Guerra! Dijeron, y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como esas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada.
Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gukumats estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre, y estos dijeron: Conviene que se junte la madera y que ésta sea labrada por el Creador. al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la tierra. El juego de la pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ja! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. Documentar el pasado. ¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 después de Cristo, descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas, además crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajorrelieves. Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense un detalle, alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. Como le pasa a los personajes de mi revista de historietas. Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Maxapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados.
Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas, uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina.